Damos gracias a Dios. Amén. Porque Él preparó este día. Capaz que salimos de casa, estaba nublado, todavía todo húmedo, y ahora hay un sol radiante. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Quiero compartir en esta mañana una palabra que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. San Marcos 12, desde el versículo 28. Una conversación de Jesús. ¿Se acuerdan el último domingo, hace 2 domingos, que estuve y prediqué? Y había una conversación donde vino Nicodemo, que era un fariseo, alguien que estudiaba la ley, que interpretaba la ley, y había venido en secreto a consultar a Jesús acerca de quién era y de la vida eterna, ¿no? Y Jesús le dijo, el pasaje que todos conocemos, es necesario nacer de nuevo. Y le dijo, es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿no? Ahora, en este pasaje que quiero compartir en esta mañana, es otra conversación de un intérprete de la ley o de un escriba. Dice la palabra de Dios, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El título que le puse a la prédica en esta mañana es cerca no es estar dentro. Jesús le dijo, no estás lejos. Y veo cuando uno anda perdido y no encuentra la calle y dice, no estamos lejos, por acá estaba porque sabía que más o menos, y trata, no estamos lejos pero tampoco llegamos. Tenemos que buscar a alguien que nos diga cómo llegar, ¿no? O no estamos lejos o estamos cerca de algún lado. Por ejemplo, en la vacación de invierno hicimos un mini tour con Uriel y anduvimos por el centro y estuvimos frente a la casa del gobierno. Entonces, estábamos cerca de la casa de gobierno, pero no estábamos dentro, estábamos cerca nada más. La vemos de lejos, la vemos de afuera. Entonces, estar cerca no quiere decir que estás adentro. Y esto es lo que le dijo Jesús a este intérprete de la ley, a este escriba. Para que entendamos un poco el contexto en el que estaban hablando, el escriba dice, el versículo que leímos primero, dice que había oído disputar y sabía que Jesús había respondido sabiamente.
Ahora vemos que los versículos anteriores habían venido distintos escribas, fariseos y sacerdotes a tentarlo a Jesús. Por ejemplo, le preguntaron si era lícito, si le correspondía pagar impuestos o no. Y en casi todas las preguntas que le hacían a Jesús contestaba con una pregunta. Por ejemplo, en esa del impuesto le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos? Y él dijo, démenme una moneda. ¿De quién es la cara? De César. Bueno, o sea, le hizo una pregunta y a base de esa pregunta, obviamente tenían que, ya había como una respuesta inducida en la pregunta, ¿no? Pero también vemos el último pasaje antes de este que leímos, habían venido unos fariseos que no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces para tentarlo le preguntan a Jesús, ¿se acuerdan la historia? Una mujer que se casó y su marido se murió y no tuvo hijos y dice, tenía 7 hermanos y se casó con los 7. ¿De quién de ellos en la resurrección va a ser mujer? Y Jesús le dijo, ustedes erran en la palabra. Ustedes que saben tanto de la palabra, no están razonando bien. Y entonces le dice, no es, en la resurrección no se van a casar de nuevo, no se van a ver de nuevo como es aquí en la tierra, ¿no? Pero lo que enfatizó Jesús era que estaban errados en el concepto. Y entonces este fariseo estaba entre esos y vio que Jesús tenía una respuesta sabia y dijo, le voy a hacer una pregunta yo, porque yo creo que también es un poco para darse categoría, ¿no? A ver quién lo hacía pisar el palito. Y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Porque saben ustedes que los fariseos, los judíos, mejor dicho, acerca de lo que les habían enseñado, los mandamientos, que como siempre enseñamos, no son 10, son 613 mandamientos, los 613 mandamientos, los judíos los catalogan entre grande y chico, o entre grande y pequeño. Entonces le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús no le contesta con una pregunta, sino que le responde directamente. El primero es, oye tú Israel, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, porque Dios uno es. Y el segundo dice, también es importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, los judíos, como dije, catalogaban en grande y en chico. Entonces, de un mandamiento grande derivaban otros chicos, se suponía. Entonces Jesús, con la respuesta que le da, le está diciendo, no hay mandamiento grande ni chico, pero en todo esto se resume la ley. Si vos amás a Dios, tenés que amar al prójimo. Y en esta circunstancia, el fariseo y Jesús, ¿quién era el prójimo? Chan, chan. El prójimo sería Jesús, porque los discípulos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, lo querían matar. Y Jesús le está diciendo, si amás a Dios de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, tenés que amar al prójimo. Yo soy tu prójimo. Esa es una gran verdad. Y que muchas veces
no nos vemos ni como prójimo, ni vemos al otro como prójimo. Pero estamos como el fariseo, no estamos lejos, estamos cerca, pero no estamos adentro. El fariseo se sabía la ley de punta a punta, este dice era un intérprete de la ley, era un escriba, era el que escribía, el que escribía las leyes y la pasaba de un libro a otro o de un papiro a otro, las iba pasando, no traduciendo, sino las copiaba, era un copista, podemos decir. Pero sabían toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento o el Pentateuco, eh, toda la Biblia conocían, todo lo que es el Antiguo Testamento conocían, entonces conocía la palabra y la respuesta, cuando Jesús le da la respuesta del fariseo, del escriba, le dice, bien has dicho. Claro, él conocía la palabra. Por un momento pienso en esto. Cuando nosotros hablamos con alguien y por ahí te tira un bendiciones, un gracias a Dios, o un yo creo en Dios, y nosotros bien, hermano, qué bien. Ni hablar si te tira un versículo. Ya lo creemos que está en la iglesia. Este se sabía toda la ley. Pero Jesús le dijo, no está lejos del reino. Así que a veces podemos saber la Biblia de punta a punta, tener 40 años en la iglesia, y el Señor nos dice, está cerca, pero todavía no estás adentro. Recién mencionaba Walter en una de estar en la puerta del templo y que no nos quedemos estancados, y hacía una mención como al paralítico que estaba en el estanque de Bethesda. Que también, qué curioso, estaban todos en el estanque de Bethesda, que era un lugar sucio, un lugar donde lavaban los animales y preparaban para hacer los sacrificios. La gente que necesitaba ser sanada, curada, que necesitaba en realidad de Dios, estaba afuera del templo y no adentro. ¿Y esto por qué? Por la creencia, por las tradiciones y por las malas enseñanzas. Entonces, vemos que el escriba era un religioso que conocía toda la ley, que tenía la costumbre o la rutina de ir al templo, de hacer cosas, y de hecho Jesús habló en contra de los fariseos y de los escribas, ¿no? Y decía, hipócritas, dice ustedes que no entran al reino ni dejan entrar. Ciego guía de ciego. Ustedes que se aprovechan de las viudas, haciendo largas oraciones. Porque claro, ¿qué hacían? Iban a la casa de las viudas y a cambio de orar, hacían por ahí 1 o 2 horas de oraciones y presentaciones supuestamente delante de Dios, pero en todo esto la trataban de convencer a la viuda que le diera para el sustento, además de quedarse a comer. Por lo general lo hacían a las 4 de la tarde, de 4 a 6 iban, hacían oraciones y a las 6 era la hora de comer, así que se quedaban a comer. Por eso Jesús le dijo que se aprovechan de las viudas. Y de paso le pedían la ofrenda, ¿no? Entonces ellos vivían como reyes y las viudas que no tenían sustento eran quienes de alguna manera esto se aprovechaban. Que no hay mucha diferencia hoy, ¿no?
Pero Jesús le dijo, ustedes son hipócritas. En un momento le dijo sepulcro blanqueado. Todo eso está en Mateo capítulo 23, podemos leer. Todo el pasaje habla de la hipocresía, de cómo eran, porque Jesús conocía el corazón. Y ser religioso es más que venir un domingo a la iglesia. O mejor dicho, ser religioso. Ayer justamente hubo la peregrinación a Luján, ¿no? 50 kilómetros caminando a la Basílica de Luján. Hermosa, la Catedral de Luján, hermosa. Al que no la conoce, vaya y conózcala porque es muy linda, una arquitectura impresionante. Ah, hasta ahora está diciendo que vaya a la iglesia católica. No, vaya a conocer la iglesia. Conozco un montón de iglesias católicas. De hecho, las veces que viajé a distintos puntos de la Argentina, eh, con Betty vamos y contemplamos, porque hay, sobre todo en los pueblitos del interior, todavía hay esas iglesias de hace 400, 500 años, y que ve el oro con que está hecho todo, y uno no lo puede creer, porque aparte, hoy en día eso no se hace ni que tuvieran el oro, no hay quien lo haga, digamos, porque no hay ese tipo de mano de obra para que yo vaya a la iglesia católica o a un templo judío o lo que fuera, o a la mezquita, como me tocó ir cerca de mi casa en Palermo, a la mezquita, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero está ahí en Palermo, una mezquita grande, y nos tocó ir a votar, no a votar, no, a vacunar en la época del COVID, así que aprovechamos y miramos toda lo que es la arquitectura y todo. Y eso no quiere decir que voy a ser musulmano, que me hago católico, que me hago judío. O sea, uno va y conoce, o que estoy en pecado porque entré en un lugar. Pero sí, ayer fueron a la peregrinación a Luján. Eh, Mayormente los que van con un corazón que buscan, el tema es que buscan en el lugar equivocado, porque van a pedirle a la Virgen María. Y sabemos que el único camino es Jesús. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto. Si querés más, en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, no importa la obra, porque camino 50 kilómetros y entonces Dios va a ver mi sacrificio y mi esfuerzo y entonces me va a bendecir. Importa a quién busco. Estoy cerca o no estoy lejos, pero estoy fuera. Si estoy buscando en otro lugar. Si estoy buscando en otro que no sea Dios. Un solo Dios, dijo Jesús. Amarás a Dios de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Creemos que hay un solo Dios, dice, y un solo mediador, Cristo Jesús. No hay otros. No hay virgen, no hay santo, no hay nada. Solamente Jesús. Amén. Claro, y usted dice, bueno, pero nosotros hace 40 años, 30 años, 20 años que vengo a la iglesia, yo vine de chiquito, lo conocemos, pero el escriba también, era escriba hacía cuántos años, y conocía la palabra de punta a punta. Pero Jesús le dijo, no estás lejos, porque Jesús ve más allá.
de lo que vemos nosotros. Nosotros vemos la apariencia física, pero Jesús ve el corazón. Amén. Ahora vamos a participar de la Santa Cena, que representa justamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y fíjate que eh, el, el escriba le dijo a Jesús, bien has contestado, ¿no? Maestro, ¿verdad lo has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mirá cómo debió la conversación. Por un lado conocía la palabra, porque hablaba de holocaustos y sacrificios. Pero Jesús le estaba diciendo, yo soy el prójimo. Y él dijo, sí, dijiste bien, todo eso es cierto. No dijo, bueno, voy a hacer eso. Cuando fue el joven rico y le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para tener la vida eterna, y Jesús le dijo, y tenés que guardar todos los mandamientos. No, ya lo hice, todo eso lo guardé de mi juventud. Y le dijo, anterior a eso, le había dicho, debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, lo mismo que le dijo acá. Y Jesús le dijo, haz esto y vivirás. El amar a Dios. Y de amar a Dios deriva amar al prójimo. Yo no puedo decir que amo a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios que no veo, dice la palabra, cuando aborrezco a mi hermano que veo, ¿no? Entonces, haz esto y vivirás, le dijo. Y acá el escriba dice, bueno, sí, contestaste bien, pero es mejor, dice eso, que los sacrificios y los holocaustos, porque la palabra de Dios dice justamente en, en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice que, eh, lo había marcado, lo voy a decir exacto, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, no necesitamos sacrificio, como decía recién, caminar 50 kilómetros, ¿querés caminar? Bueno, hacelo, pero yo tengo que buscar a Dios, no tengo que buscar al hombre, porque no puedo buscar una imagen. Y tengo que ser misericordioso con el prójimo, porque si amo a Dios, tengo que amar aún a los enemigos, dice. ¿Sí? Ahí se ve el amor de Dios. Ahí se ve realmente si estamos cerca o estamos dentro. Tenemos, decía, el sacrificio. Ahora vamos a pasar a la Santa Cena, que representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Los sacerdotes presentaban estos sacrificios y holocaustos, pero aún así no podían perdonar pecados, porque el único que puede perdonar pecados es Jesús. El único que puede perdonar pecados es Jesús. Y por medio justamente de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que en ningún otro tenemos perdón de pecados. Podemos peregrinar
a Luján, podemos, como los musulmanes, peregrinar a de Meca o a donde quiera, o hacer cualquier sacrificio, pero todo eso no perdona nuestros pecados. El único que tiene poder de perdonar pecados es Jesús por medio de su sangre preciosa. Por otro lado, tenemos la certeza, claro, usted dice, pero me está diciendo todo cosas que yo sé, sí, pero es bueno refrescarme, porque hay un canal de televisión que dice, estar cerca es bueno. Yo diría, pero estar dentro es mejor, ¿no? Como dice ese salmo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces yo tengo que estar dentro del reino de Dios, no tengo que estar cerca, tengo que estar dentro. Y nosotros tenemos la seguridad y la infalibilidad de la palabra de Dios, ¿no? Que es la Biblia, que dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿no? Para instruir en justicia. Entonces tenemos la certeza de que si tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y leemos a través de ella y escudriñamos, no vamos a ser ignorantes espirituales, como decía que le dijo a los escribas, pero ¿cómo? Ustedes teniendo que ser ya, son doctores de la ley y no conocen. Ustedes no conocen las escrituras y los tipos eran la eminencia, digamos, en las escrituras. Pero conocer la Biblia de punta a punta no te hace salvo. Por supuesto que te ayuda, pero el que te hace salvo es Jesús. Y lo que tenés que conocer es a Jesús. Amén. Lo conocés, por supuesto, a través de su palabra, buscando, ¿no? Teniendo comunión. Si permanecéis en mí, dice, y yo en ustedes, mi palabra permanece en ustedes, dice, todo lo que pidieren al Padre, Él lo dará. Entonces, también es importante la obediencia de la palabra. Entonces uno dice, sí, pero pastor, yo hace 40 años, pero 40 años, aunque gracias a Dios recién decía Bernie, miro para atrás y veo todo lo que Dios me cambió, y obviamente cuando miramos cómo estamos, sabemos que Dios tiene todavía cosas para cambiar, pero vemos que Dios nos cambió. Ahora, si hace 40 años que vengo a la iglesia y sigo estando igual, quiere decir que estoy cerca, pero no estoy dentro. Y esto es para los que estamos dentro de la iglesia, no para los que están afuera. También es para los que están afuera y no conocen a Jesús, obviamente es la oportunidad de poder estar dentro, pero es para los que estamos adentro, porque muchos de los que podemos estar aquí en la iglesia, estamos adentro de un templo, pero todavía no estamos dentro del reino, porque no conocimos a Jesús. Conocemos la religión, sí, voy a la iglesia evangélica pentecostal. Conocemos la Biblia, la palabra, conocemos los hermanos, conocemos al pastor, pero no conocemos a Jesús. Dice que las cosas viejas pasaron, o sea, en Cristo Jesús somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, mas todas fueron hechas nuevas. Entonces dice, si hace 40 años, 30 años, 20 años me convertí, conocí a Cristo, tiene que haber un cambio. Las cosas viejas pasaron. Si yo mentía, no miento más. Si decía mala palabra, no la digo más. Si fumaba, como siempre cuento mi testimonio, no fumo más. El que roba no roba más, decía la palabra, dice la palabra, ¿no? El que robaba no roba más. Entonces tiene que haber un cambio. Estar cerca no es lo mismo que estar dentro. Y Dios quiere que estemos dentro. Y la única manera es conocerlo a Él. Ahora, que venga un domingo cada tanto
para recibir la palabra y que Dios me dé alguna ayudita, algún milagrito, y bueno, y puedo conseguir una palabra que me alimenta por un poquito y después de 3, 4 domingos no vengo, no hay un cambio. Estás cerca, pero no estás adentro. Porque si estás adentro, querés venir todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, todos los días querés estar en la casa del Señor. Y todos los días querés tener comunión con Dios. Entonces todos los días querés orar. Todos los días querés alabarlo, bendecirlo. Jesús le dijo, no estás lejos del reino. Y es importante que nos preguntemos si estamos dentro o si estamos cerca. Dios escudriña los corazones y el pensamiento, dice, ¿no? Entonces, es tiempo, vamos a participar ahora de la Santa Cena. Y es importante que tengamos comunión con Él. Es importante que a la luz de la palabra nos examinemos. Somos salvos por gracia. Somos salvos por fe. Somos salvos no por obra, sino por gracia y por fe. Vivimos por fe y no por vista. Entonces tenemos que tener esta convicción de que si conocimos a Jesús, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, Él perdonó nuestros pecados, Él justificó o redimió nuestros pecados, nos justificó delante del Padre, hoy está sentado a la diestra del Padre, pero es el que reina y el que gobierna nuestra vida. Hoy el Espíritu Santo es el quien nos habla, quien nos guía, quien nos ministra. Amén. Y si hay alguien que todavía busca y está buscando en algún lugar, hay un solo camino que te lleva a Dios, y es Jesús. No hay, como dice, todos los caminos te llevan a Roma, no. Hay uno solo. Hay muchas religiones, sí, pero Dios es uno. Y el único mediador, como decíamos recién, entre Dios y el hombre es Jesús. Entonces, no busquemos en ningún otro lado, porque la única respuesta se llama Jesús. No es la religión evangélica, la católica, la judía, la musulmana, la budista, Era todo, el pastor te puedo decir, por mí, yo no perdono pecados. Al contrario, Dios me tiene que perdonar los míos. ¿Amén? Entonces, no pongas la vista y la mirada en el hombre o en la religión, ponela en Cristo. Amén. Para poder estar dentro del reino de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra, porque por medio de ella tú nos hablas, Señor, y también podemos escudriñar en nuestros corazones, Señor, y en nuestro interior, para saber cómo estamos, Señor. Dios mío, te pido en esta mañana que te doy gracias porque estamos dentro, Señor, del reino, porque tu infinito amor y tu gracia nos alcanzó, porque tu don no son las obras mías, no son lo que yo merecía, sino es tu gracia que me alcanzó, Señor, y perdonó todos mis pecados, Señor. Gracias. Gracias por permitirme estar dentro y gracias porque por medio de tu palabra, Señor, puedo ver cuán cerca o cuán lejos estoy o qué cosas debo cambiar para poder seguir el rumbo y permanecer en ti, Señor.
Ayuda, Señor, a aquellos que tal vez están viendo que están cerca, están a la puerta, pero como dice tu palabra, Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye mi voz, si me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Señor, si en esta mañana hubiera alguien todavía que no te conoce, Señor, que tú estés abriendo ese corazón, que sea tu palabra la que esté confrontando, trayendo convicción de pecado, arrepentimiento, Señor, y la necesidad imperiosa de conocerte y recibirte como único y suficiente Salvador. Dios mío, en esta mañana te doy gracias y presento todo en el nombre de Jesús, Señor. Que ahora tú dirijas la Santa Cena, Señor, para que al participar de ella podamos hacerlo dignamente, Señor, recordando tu muerte y sacrificio, tu entrega en la cruz del Calvario, Señor, recordando que tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor, que tu cuerpo fue inmolado y maltratado por culpa nuestra, Señor, por lo que debimos haber pagado, pero tú lo hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque podemos recordar una vez más tu sacrificio, pero también tu resurrección. Podemos recordar que en ti tenemos vida eterna, Señor, que tu gracia nos alcanzó. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.